No estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación y la funa que le están pegando a los influencers que fueron a Israel. Si tú tampoco quieres llegar a los 40 y que te pase lo que le está pasando a Johanna Fadul, esa funa tan terrible que le están dando por un evidente tema de desconocimiento frente a una situación tan difícil como la que se está atravesando en Medio Oriente, quédate porque este es un nuevo capítulo de geopolítica. Si bien uno creería que en internet ya hay muchos videos que explican el tema, nuestra querida Johanna nos acaba de demostrar a todos que por lo visto aún faltan muchas personas por informar. Y para que entiendas por qué en pleno 2025 no es tan chévere y está un poquito MFT apoyar a Israel, tienes que saber que esto no empezó en el 2023, ni siquiera con la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene un origen milenario. Un pequeño paréntesis antes de iniciar. A pesar de que vengo a dar razones históricas de por qué no está bien apoyar a Israel, no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación y la funa que le están pegando a los influencers que fueron a Israel. Pero eso se los explico al final del video. Amigos, y este video va a ser un poco largo porque vamos a intentar resumir 4000 años de historia. Bueno, y si tú no eres creyente, no eres católico, cristiano, judío, islámico, etc., lastimosamente para ti la primera fuente de información que vamos a tocar el día de hoy es la Biblia, porque aunque a ti escéptico te duela, la Biblia es uno de los libros o puntos de referencia históricos más importantes del mundo. Resulta que después de Adán y Eva y de Noé, en la Biblia aparece un personaje muy conocido llamado Abraham. Y así como lo dice la canción, el padre Abraham tiene muchos hijos porque de él se da la división de lo que hoy son estos dos pueblos, los judíos y los islámicos. Por allá en la antigua Mesopotamia, es decir, unos 2000 años antes de Cristo, imagínense, estamos en el 2025, eso quiere decir que han pasado más de 4000 años desde que todo este conflicto inició. En la extinta ciudad de Ur de los Calderos, que es lo que hoy conocemos como Irak, el territorio que actualmente es Irak, Dios, Jehová, Alá, se comunica con Abraham y le pide que tome a su esposa, sus cosas, su gente y por favor se dirija a la región del Canaán, donde le pide crear o iniciar la nación de Dios. Es así como Abraham empieza la peregrinación de la fe. La esposa de Abraham se llamaba Sara y Dios le había prometido a Abraham una descendencia. Sin embargo, Sara era estéril y durante más de 11 años intentaron tener un hijo y no podían, por lo que nuestra querida Sara, en su infinita bondad, le ofrece a su esclava Agar, a su marido Abraham, para que por medio de ella tenga a su descendencia. Y nace el primer hijo de Abraham llamado Ismael. Ismael se van a desprender o van a ser la descendencia de lo que más adelante todos vamos a conocer como los musulmanes. Vale aclarar que no todos los árabes son musulmanes. Ismael crece, alcanza cierta edad y por fin Dios le da la oportunidad a Sara de brindarle a Abraham un hijo. Así que Sara queda embarazada y da a luz a Isaac. De Isaac se van a desprender los judíos y por consiguiente las religiones cristianas. Cuenta la Biblia que Ismael, el hermano mayor, no era tan querido con Isaac, o sea que eventualmente le hacía cositas, travesuras, ofensas. Sara le pide a Abraham que expulse a Agar y a su hijo, y Abraham lo hace. Ismael con su madre Agar anduvieron errantes por el desierto de Beerseba. Sin embargo, la Biblia también nos dice que Ismael es importante y que de Ismael van a nacer naciones poderosísimas y muy grandes, que va a tener una descendencia también gigante y que también va a ser protegido y bendecido por Dios. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para mis queridos hermanos católicos, porque yo soy católica. Y es que si ustedes son de esos católicos, usan el argumento de apoyar a Israel que porque es el pueblo de Dios, les hago una sincera invitación a que por favor se vuelvan judíos. O sea, si para ustedes Jesús y lo que vino a hacer hace 2000 años no vale la pena y los elegidos y los supremos y los queridos por Dios son los judíos, por favor vuélvanse judíos. No existe algo así como una raza superior, un pueblo elegido, algo así, no existe. Eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Todos somos hijos de Dios. Bueno, el tema es que Ismael logra establecerse en el desierto del Parán, donde tiene 12 hijos con una esposa de descendencia egipcia. Por el otro lado, Isaac, el hijo legítimo de la esposa Sara, se queda con su padre y con su madre, y de Isaac nace Jacob. Resulta que Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales serían las 12 tribus judías. José era en su momento el hijo menor de Jacob. Por envidia de sus hermanos, de que fuera el favorito, el preferido, hicieron muchas cosas, entre esas lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban pasando y a su padre Jacob le dijeron que había muerto. Pero en realidad él estaba siendo transportado hacia Egipto. José llega a Egipto como esclavo y por interpretarle un sueño al faraón pasó de ser esclavo a convertirse en su mano derecha. Pero advertirle que venían 7 años de abundancia para Egipto, pero luego 7 terribles años de mucha escasez. Se lograron tomar medidas en Egipto, bajo también administración de José, para que Egipto lograra afrontar de la mejor manera esos 7 años de escasez que llegarían a toda la región.
Eventualmente sus hermanos fueron a Egipto a comprar comida. Jacob descubrió que su hijo estaba vivo y que no era cualquier persona, sino que era el dirigente prácticamente de Egipto. Y es así como José invita a su padre y a sus hermanos a que vayan a vivir con él a Egipto. Así que es la primera vez que los judíos, a la descendencia de Isaac, deja la tierra prometida del Canaán. Eventualmente se dieron cambios políticos en Egipto, cambiaron las dinastías, llegó un nuevo faraón de una familia súper diferente que no sentía deuda con José ni con sus descendientes, y eventualmente el pueblo judío fue esclavizado. Y duraron 400 años en Egipto hasta que llega el siguiente gran personaje de la Biblia llamado Moisés. Moisés salva a los hebreos, al pueblo judío, y logra liberarlos de la esclavitud. Con este bastón, tú has de hacer mis maravillas. Y retoman nuevamente el camino o el regreso a la tierra prometida. ¿Qué pasó en esa tierra durante 400 años que no estuvieron los judíos? Pues existieron otros pueblos, los descendientes de Ismael. Finalmente Moisés no es como el que les da al pueblo judío el éxito de tomar la tierra prometida, sino que fue el sucesor de Moisés llamado Josué. Josué se apoderó de una ciudad llamada Jericó, donde ya había población de los cananeos. Son asesinados brutalmente bajo el mando de Josué. En esta toma logran asentarse en la tierra prometida. Por fin el Canaán cae bajo un mandato de reyes hebreos. Luego de la toma de Jericó, la región es dividida en dos grandes reinos en los que se distribuyeron las 12 tribus de Jacob. Estos dos grandes reinos se conocieron como el reino de Judá y el reino de Israel. Y durante este periodo de monarquías es cuando se dan las historias de los grandes reyes de la Biblia, David y Salomón. David, que fue quien mató a Goliat, y Salomón, que era el rey que le gustaba partir bebés en dos. Tomaba decisiones muy salomónicas. Aunque no existe un registro histórico súper certero, todo indica a que durante estas monarquías, más específicamente en la del rey Salomón, se construyó el primer templo en Jerusalén. Y es así cuando se dan las primeras dos grandes invasiones. Sargón II invade el reino de Israel y los babilónicos con Nabucodonosor invaden el reino de Judea. Es aquí cuando se da la primera diáspora judía. Muchos judíos son deportados y esclavizados en Babilonia, y Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén. Luego de los babilónicos llegan a la región los persas. Calmó un poco la situación para los judíos, ya que con Ciro II el Grande se permitió que muchos judíos volvieran, y es durante este periodo que incluso se vuelve a levantar por segunda vez el templo de Jerusalén. Pero luego de los persas llega la invasión griega. Se quedan allí hasta que se da una revolución a manos de Judas el Macabeo en el año 170 a.C. Logran nuevamente estar un poco en paz, pero en el año 6 se da la invasión romana. Y era por esos días que estaban haciendo alguien muy importante, nada más y nada menos que el único hombre que ha sido capaz de partir la historia en dos: Jesús de Nazaret. Durante este asentamiento o invasión romana, se anexa a Judea como provincia del Imperio Romano. Y aproximadamente durante el año 60 después de Cristo iniciaron las rebeliones contra los romanos, hasta que llegó el general Tito, quien sofoca estas rebeliones con la quema de Jerusalén y con nuevamente la destrucción del templo de los judíos. Aquí se da la segunda diáspora judía: exilio, deportación, esclavitud por parte del Imperio Romano a los judíos. Los judíos empiezan a ubicar a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, que como ustedes ya saben fue uno de los más grandes de la historia, y por todos esos lugares llegaron los judíos. Esta expansión duró alrededor de 100 años. Pero ¿y qué pasaba con los descendientes de Ismael para ese momento? Pues ellos, como no eran como tal una religión conformada aún o un pueblo específico, sino que andaban así también dispersos en ese sector, siempre estuvieron allí, siempre, desde su progenitor Ismael. Hasta el año 200 después de Cristo, el rabino Yehuda Hanasi crea el libro de la Mishnah, que va a ser un complemento del libro de los judíos del Tanaj. Durante todos estos años, hasta la Edad Media, se da una propagación cultural inmensa de los judíos por toda Europa. Y sí hay algo cierto de quienes los defienden, y es que ellos sí nacieron como con una estrellita, porque a donde iban se convertían en comerciantes de éxito. Llegan a ocupar grandes cargos, logran establecerse en la sociedad mundial, sobre todo en Europa, mayoritariamente en Polonia y Rusia. En el año 1648 en Polonia ya existían más de 500.000 judíos. Bueno, ya sabemos cómo les fue a los judíos, como perros en misa, exiliados todo el tiempo. Pero ¿qué estaba pasando con Palestina, con la descendencia de Ismael? Como ya lo dije anteriormente, ellos estuvieron ahí quieticos desde que nacieron prácticamente, afrontando también las invasiones de los griegos, de los persas, de los romanos. Pero la primera vez que Palestina se llamó Palestina fue en el año 135 después de Cristo, cuando el emperador Adriano renombró la provincia de Judea como la provincia de Siria-Palestina, hasta que en el siglo IV Constantino se convierte al cristianismo. Pero aún en el siglo IV, en el siglo V y en el
siglo VI no existía la religión del Islam como la conocemos hoy en día, porque fue hasta el siglo VII, con la llegada del profeta Mahoma, el califa Umar ibn al-Khattab arrebató a los bizantinos Jerusalén y empieza a existir un dominio islámico sobre Palestina. Pero a diferencia de otros conquistadores, los musulmanes permitieron una convivencia pacífica entre las tres descendencias de Abraham: los judíos, los católicos y los musulmanes. También llegan los califatos y con ellos la construcción de los grandes monumentos islámicos como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Vinieron muchos gobiernos, pero Palestina vivió largos periodos y largos años de estabilidad. Esa paz a Palestina le duró algún tiempo por culpa de los católicos, ya que al finales del siglo XI, el Papa Urbano II convocó la primera cruzada para recuperar Jerusalén de las manos musulmanas. La historia de las cruzadas es una historia espectacular y no lo estoy diciendo en el mal sentido, una historia wow, unas guerras impresionantes, y hasta el año 1099 los cruzados capturan Jerusalén tras un asedio súper sangriento. Durante casi 100 años Palestina cae bajo el control cristiano europeo, y aquí llega un personaje muy importante para los musulmanes y para los árabes, que fue el sultán Saladino o Salah ad-Din, quien con una contraofensiva musulmana retoma Jerusalén en la batalla de Hattin. Esa fue una batalla también impresionante, o sea, imagínense, sacaron a los cruzados a volar, y también es una historia que vale la pena que se estudien a fondo. Si son un poquito perezosos de leer, de ver documentales, hay una película muy chévere que se llama Cruzada o El Reino de los Cielos. Aquí les pongo la imagen, es excelente, es muy buena. Es que aunque los cruzados después intentaron varias veces retomar Jerusalén, nunca volvieron a tener el mismo poder ni la misma fuerza. En 1517 el Imperio Otomano toma Jerusalén bajo el mandato del sultán Selim I, y ese imperio fue tan fuerte, el Imperio Otomano fue tan fuerte que estuvo allí durante 400 años. Si eso fue en 1517, 400 años, ¿cuánto fue? El Imperio Otomano cae hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, el siglo pasado. Y uno escucha Imperio Otomano y uno cree que eso es por allá, antes de Cristo, pero no. Tuvimos imperios hasta el siglo pasado, que no se les olvide. Hablemos un poco qué pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa con los judíos. Se da la emancipación de los judíos porque la Asamblea Nacional, a cambio de que los judíos juraran lealtad, les concedió la ciudadanía. Obviamente esto permite que ellos empiecen a desarrollar su vida de manera mucho más estable, tanto que se convierten en grandes banqueros, que hasta el día de hoy lo son, y se convierten en familias poderosísimas, como la familia Rothschild. Ahora bien, durante el siglo XIX empieza a llegar una gran presencia europea a Medio Oriente. Ahora, pero si para ese momento de la caída del Imperio Otomano, de la fuerza de los musulmanes en Palestina, de la derrota de los cruzados, los judíos ya estaban esparciditos y regaditos por todo el mundo, haciendo sus vidas, haciendo imperios económicos, etc., ¿qué empezó a detonar el hecho de que ellos quisieran volver a la tierra prometida? Primero que todo, no podemos negar que los judíos sí fueron perseguidos a todos los lugares a donde fueron. Obviamente, esa es una razón. La segunda, y un punto de referencia muy importante, no fue Hitler. Hitler vino después. Y resulta que cuando se estaba llevando a cabo la guerra franco-prusiana, ¿saben qué es Prusia? Les comento, de algo así como un imperio llamado Prusia, lo que hoy es Alemania, donde el dirigente, y como en Roma estaba el emperador, en Medio Oriente estaba el sultán, en Rusia estaba el zar, en Prusia era el Kaiser. Y cuando se desató esta guerra de Francia y Prusia, a un siglo XIX, el capitán Dreyfus fue condenado por alta traición por los franceses por supuestamente pasarle información a los prusianos. Pero resulta que este capitán era inocente. Y no solo era inocente, era judío, y estuvo 15 años en la isla Cayena recluido. Y resulta que por esa época ya existía el periodismo y había un periodista también judío llamado Teodoro Herzl que estaba siguiendo el caso, y él fue el que dijo, o sea, este capitán culparon de algo que no hizo solamente por ser judío. Y es así como en el año 1897 nace el sionismo en Suiza. El sionismo es un movimiento político, cultural, nacionalista, que es el que dice que los judíos deben tener un territorio propio y una nación propia, y se llama sionismo en alusión a Sion, que fue la colina donde se edificó el templo de Jerusalén. Fue allí cuando se habló por primera vez de sionismo, de este movimiento de vamos a retornar como judíos, como pueblo, a la tierra prometida. Eso fue hasta 1897. Los judíos llevaban afuera 1000 y piquito de años. Como ya les dije anteriormente, empezó a llegar mucha presencia europea a el Medio Oriente, principalmente de los británicos, porque tenían un interés muy grande
muy grande debido a que era el corredor directo hacia la India. La India era como el corazón del Imperio Británico. Fue la colonia más importante para los británicos. Y no solo es un lugar geopolíticamente muy estratégico, conecta al Mediterráneo con el Mar Rojo, que además es una tierra supremamente rica en petróleo. Y es en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, que empezamos a usar petróleo. Ahora, ¿qué pasó después de que nació el sionismo y después de la guerra franco-prusiana? Pues llegó el siglo XX y con él su alegría y las guerras mundiales. Empezaron a pasar en esos primeros 20 años muchas cosas en Europa, en Asia, en Medio Oriente, entre esas la revolución bolchevique que acaba con la dinastía de los zares de manera muy macabra, la llegada por ejemplo de Lenin al poder, del comunismo y todo eso que ya vamos a ver, pero también llega la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial la caída del Imperio Turco Otomano. Y él cae por muchas situaciones, no solo por la Primera Guerra Mundial, sino porque también internamente se estaban dando rebeliones. Cuando ya ellos por fin estaban llegando a un acuerdo, nuestros queridos amiguísimos europeos que han jugado con el planeta como si fuera Monopoly, firmaron por debajo de mesa, en secreto, un acuerdo, el Tratado de Sykes-Picot, firmado en 1916, donde prácticamente ellos decidían, Francia e Inglaterra, dividirse Medio Oriente a su antojo, por medio de protectorados. Hagan de cuenta que es como tener un niño chiquito que hasta que no cumpla 18 años no puede ser independiente, convertirlos en zonas de influencia de cada una de estas potencias por medio de protectorados donde no puedan tener realmente su independencia real. Por esa época se dio la Declaración de Balfour, donde prácticamente los británicos se comprometían o le prometían a los judíos darles un territorio en su tierra prometida. Pero esta declaración también decía que eso lo harían sin afectar los derechos de las personas que ya vivían en el territorio, es decir, los palestinos. Resulta que durante los años 20 y los años 30 aumenta la inmigración judía hacia Palestina, no solo por el movimiento sionista, o sea, por esta ola nacionalista de tengamos un territorio, sino por la persecución que estaban viviendo en Europa. Y como ya habrán escuchado en varios videos, obviamente no hay que generalizar, o si no, no estaríamos siendo antisionistas, sino antisemitistas, y no hay que caer en ese discurso de odio. El tema es que los judíos tampoco eran como una perita en dulce para el momento. Habían surgido familias muy importantes, muy poderosas, que se habían metido ya en la economía de todo el mundo prácticamente, tan así que aquí resulta otra historia. A principios del siglo XX, con el famoso Titanic, pero el Titanic no fue tan accidental como parece, no se les apareció un iceberg así como tan de la nada y los muertos no fueron tan accidentales. Resulta que por esa época él estaba intentando cambiar el sistema económico y a que la potencia económica fueran los dólares y no los euros o las libras, y muy misteriosamente personas muy poderosas judías que tenían boleto para abarcar el Titanic lo cancelaron a último minuto y no subieron. ¿Quiénes fueron la mayoría de personas que murieron en el Titanic? Familias enteras y hombres de mucho poder, de mucho abolengo europeo. Ese es un ejemplo porque los judíos se han metido en muchas más cosas. Entonces para los años 20 y 30 pues no le caían tan bien a todo el mundo que digamos, y no precisamente solamente por adorar a Jehová. El tema es que empiezan a ser perseguidos por toda Europa y es así como llegamos a la Segunda Guerra Mundial y a un amigo pintor austriaco por ahí que de pronto conocen, no sé, tiene un nombre así como rebuscado, se llama disque Adolf Hitler. Pues ustedes ya saben todo lo que pasó. Yo creo que ustedes se han visto la película de La vida es bella, Ana Frank, Bastardos sin gloria. Cine es lo que hay sobre la Segunda Guerra Mundial. Y el holocausto judío. Está mal llamado judío, sí, porque no solo se mataron judíos, sino que se persiguieron judíos, gitanos, homosexuales, extranjeros. Y el tema fue que Europa entregó a los judíos. O sea, cuando Hitler empieza a invadir y a tomar fuerza, ellos entregan a los judíos. Y esto es un punto muy clave para entender por qué la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial, y Europa se sienten como en deuda con los judíos, como culpables, porque finalmente ellos los entregaron. El caso es que pasa toda la Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados, el mundo se divide en dos ideologías, comunismo, capitalismo, Rusia, Estados Unidos, empieza la Guerra Fría. Va a empezar todo ese merequetengue en el mundo. El tema fue que como claro, se habían devuelto tantos judíos a Medio Oriente después de ese holocausto y esa Segunda Guerra Mundial, en 1947, o sea 2 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, hicieron como un acuerdo, así de chistosos. Las Naciones Unidas, ¿qué organización para servir? Para nada sirvió. Entes inútiles, y ese decidió otra vez seguir jugando al Monopoly y entonces dijeron, pues palestinos, I'm so sorry, o sea yo sé que ustedes siguen siendo un protectorado, realmente no tienen como mucha decisión, como mucho voto, vamos a darle más de la mitad de su territorio a los judíos. Y obviamente que los representantes árabes estuvieron muy en desacuerdo, porque ellos lo que dijeron fue como, ¿pero por qué? Sí, o sea, si este es mi territorio, si yo llevo aquí 2000 años, 4000, perdón,
Si nosotros llevamos aquí 4000 años, o sea, ¿cómo así que nos van a quitar más de la mitad de nuestro territorio para dárselo a los judíos? Si es que nosotros nunca fuimos los que los expulsaron de Jerusalén, nosotros no cometimos el holocausto, o sea, ¿por qué nos vienen a poner aquí a nosotros a pagar sus daños como Europa y el creerse los dioses del mundo? ¿Por qué a nosotros? Pero pues lo que pensaran los árabes, a los judíos no les importó, porque el 14 de mayo de 1948, David Ben proclamó el Estado de Israel. Y aquí inicia la primera guerra árabe-israelí. Involucraba más territorios y más países que Palestina. O sea, aquí no solamente estaba peleando Palestina, sino en general los pueblos árabes. Por esa toma de decisiones tan arbitraria por parte de la ONU y de los poderosos del mundo. Y ustedes dirán, ay, pobrecitos, Israel contra todo el mundo árabe. O sea, Israel chiquito, ¿cómo va a poder? Pues pudo, porque es que las familias más importantes de Estados Unidos para ese momento ya eran judías y el apoyo que recibieron por parte de ellos fue absurdo, tanto que hasta el día de hoy el ejército israelí es uno de los mejores ejércitos del mundo, uno de los más tecnológicos, uno de los más fuertes, y no solo les ganaron, sino que ampliaron su territorio más allá del que fue asignado por la ONU. O sea, empezaron a actuar en ese territorio como actuaban por todo el mundo, con esa avaricia que los caracteriza. En esta primera guerra entre árabes e israelitas fueron expulsados más de 700.000 palestinos. En 1956 apareció una nueva crisis entre los árabes e Israel, que fue conocida como la crisis del Canal del Suez, donde Israel le quita a Egipto el Sinaí. Israel empieza a mostrar su desproporcionalidad en la manera de contestar a los ataques que reciben. Entonces en 1967, obviamente durante todo este tiempo han estado en conflicto y en guerra, y los árabes taponan el Golfo de Aqaba, a lo que los israelíes muy recíprocamente les responden con una guerra de 6 días. Es que Israel le quita a Siria los altos del Golán, Egipto la franja de Gaza y así Jordania el margen occidental del río Jordán. Obviamente que estos 3 territorios que tomó Israel no eran los pactados por la ONU. Israel responde de la misma manera que está respondiendo ahorita, que de hecho fue también la frase que usó Joanna Fadul: a nosotros nos atacaron, nosotros solo nos defendimos. I'm so sorry. Luego de esto viene la guerra del Yom Kippur, que fue en 1973, pero realmente árabes e israelitas quedan como muy iguales porque en el mundo se estaba viviendo la crisis energética. Egipto, al ver hacia atrás, dice, oigan, vean todo lo que nos ha quitado Israel por meternos y nosotros no hemos ganado nada. Entonces realmente lo que estamos haciendo aquí es sacrificarnos a la boba. Ustedes saben que nos retiramos, renuncian a él a cambio de que le devuelvan sus territorios. Con estos acuerdos o con esta paz, Israel le devuelve el Sinaí a Egipto y también la franja de Gaza. Entonces, como un resumen rápido, la guerra árabe-israelí duró del 48 al 73 aproximadamente. De ahí los palestinos quedaron solitos contra una de las potencias militares más poderosas. Es así como llegamos a los 5 últimos años hasta la actualidad. Israel se encontraba realizando unos acuerdos de paz con Arabia Saudí. Desde el 2020, lastimosamente fueron atacados por Hamas. Y ahí hay algo que tiene razón Joanna Fadul, ya que el ataque de Hamas a Israel fue un ataque brutal, o sea, con unos crímenes de guerra terribles. Dejó alrededor de 1.200 civiles, un poco más de 1.200 civiles asesinados. Fue muy triste y todo el mundo, eso fue en el 2023, todo el mundo quedó en shock. En mi caso, yo llevo estudiando esta historia, o sea, la primera vez que yo estudié esta historia fue en el 2014, o sea, llevo más de 10 años empapándome del tema. Entonces fue algo que dejó al mundo en shock, fue un ataque muy brutal. Es cuando empiezan a salir pues muchas opiniones de que definitivamente el Islam es una porquería, porque además tenemos el error de generalizar, de que definitivamente el Islam se quiere tomar el mundo, que miren Europa, que miren lo que está pasando en Francia, en España. Ahorita actualmente sí está pasando algo muy terrible contra los cristianos en África, otro genocidio del que no se está hablando tanto. Y empiezan a salir muchas teorías, porque obviamente están estas personas que atacan al Islam, obviamente por grupos terroristas, porque Hamas es un grupo terrorista. Empiezan a salir personas que los defienden. Una teoría conspirativa que salió en el momento fue cómo Israel, con la inteligencia tan tenaz que tiene, acuérdense que Israel tenía algo llamado el domo de hierro para combatir los misiles. Israel es de una inteligencia militar absurda y en pleno 2023 Israel no iba a poder prevenir un ataque de un grupo terrorista. Ya las teorías conspirativas que empezaron a rondar fue Israel lo permitió. O sea, yo no estoy hablando con una opinión personal, sino estoy contando lo que se habló por ese momento del 2023 y fue que Israel lo permitió de alguna manera para poder responder como siempre quiso responder y eliminar por completo y de una vez por todas a Palestina. Lo que siguió después de ese 7 de octubre del 2023 fue una venganza que terminó en lo que hoy en día es el genocidio televisado más grande del mundo. Israel respondió con una brutalidad delante del mundo entero. En plena era de las pantallas, de los celulares, de las redes sociales, Israel le empezó a mostrar cómo llevaba a cabo el exterminio de un pueblo.
Y todo lo que se pactó desde la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Ginebra, la creación de la ONU, la creación de la Cruz Roja, del derecho internacional humanitario, todo se fue para el carajo. ¿Qué se puede entender por genocidio? Se trata de exterminar, de castigar de manera colectiva una nación, un pueblo, una etnia, un grupo que comparte identidad en algo solo por serlo. En este caso, a los palestinos por ser palestinos. Aquí en Colombia decidimos tipificar el delito de feminicidio porque sí es cierto que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pues así está pasando con los palestinos, los están matando por el hecho de ser palestinos, no por otra razón. Nadie está diciendo que los más de 1.200 muertos que dejó Hamas en Israel en el 2023 no importan. Pero es que del 2023 hacia acá, Israel ha dejado en Palestina más de 67.000 muertos. No solo eso, Israel empezó a bloquear el agua, la comida, la electricidad a los palestinos. Más de 1.200.000 palestinos han sido desplazados. Empezar a atacar hospitales, universidades, bibliotecas. Vean, la guerra es el fracaso total de la humanidad. Desde el siglo pasado se habían creado las reglas de la guerra. En la guerra no todo se vale. Por ejemplo, el tema de negar la entrada de ayuda humanitaria ha generado hambruna en el pueblo palestino. O sea, Netanyahu, que es como yo le digo, no se merece otro nombre ese ser, quiere debilitar y exterminar al pueblo palestino de una manera absurda y todos lo estamos viendo. Está siendo televisado. Lo estamos viendo por streaming, prácticamente, como si fuera un cine. La conclusión de todo esto es que sí hay situaciones en las que uno tiene que tomar partido. Bueno amigos, y si llegaron hasta este punto del video, la invitación es que en verdad sean capaces de generar una opinión propia sobre las situaciones, a partir de la información. Yo se los digo de frente, yo soy una joven colombiana que políticamente se considera muy de derecha, muy de derecha. Pero no porque los líderes políticos colombianos que a mí me gustan o que yo sigo apoyen a Israel quiere decir que yo lo vaya a hacer. Como hay personas que apoyan a Israel solo porque alguien que ellos admiran lo dice, también estoy segura que hay gente que apoya a Palestina solamente porque el presidente, por ejemplo, que les gusta a nuestro presidente, se los está diciendo. Y vale la pena opinar desde el conocimiento. Ahora bien, yo tampoco tengo por qué tratar mal a las personas que no piensan igual a mí. Estoy completamente en contra de la cultura de la cancelación y de la cultura de la funa. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Joanna Fadul, o con los influencers que fueron a Israel. Las personas tienen derecho a saber lo que está pasando y aún así poder opinar distinto a uno. Una idea no define a una persona por completo. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido sobre todo y que esta información les sirva para generar su propio concepto y opinión informados sobre esta situación. Bye.